¿Qué vais a leer? Oficio de tinieblas, sí. Balún. Hola, ¿cómo estás? Hola, Amalia. ¿Qué tal? Hola. Sí, ¿qué tal? Bueno, lo conozco de cuando estaba en la embajada. Pues encantada. Y lo quiero mucho y lo admiro mucho, además. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes. Jorge, es un placer. Tenemos un gran poeta. Me voy a saltar el guión, pero tenemos un gran poeta mexicano, gran amigo, que fue además director del Instituto Cultural de México en España varios tiempo. Jorge, es un placer tenerte aquí. Y sobre todo, no sabía yo que esta gran mujer era tu mujer, una santa. Bueno, queridos amigas y amigos de la Casa de México, a nombre de la Fundación Casa de México en España, es un enorme gusto darles la cordial bienvenida a esta inauguración del ciclo literario Luchadoras de la Literatura Mexicana, Escritoras en Resistencia. Como no sé si han estado, no sé si han visto nuestra exposición, el título sale de nuestra exposición. Acabamos de inaugurar la semana pasada una exposición que vale la pena visitarla, es una exposición del MUAC, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y de ahí viene el nombre, de Mujeres Luchadoras. Son artistas que presentan esa obra donde han tenido que luchar para abrirse los espacios en un México que no siempre era fácil para la mujer artista y escritora. Durante estos meses, la Fundación tiene el placer de exhibir esta exposición, realizada en colaboración con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se aporta una mirada hacia la producción artística contemporánea de 30 artistas y los temas que abordan en sus obras. Van a poder ustedes ver en esta obra artistas que son del 60, 70 hasta contemporáneos. Y realmente yo creo que es una exposición pues de lucha y de una realidad mexicana. El compromiso con la visibilidad femenina es constante en todas las áreas de esta fundación, por lo que se ha elegido a 3 figuras imprescindibles de la literatura mexicana del siglo XX y del siglo XXI para rendirles homenaje y comprender el impacto que estas mujeres han tenido en el devenir de nuestro país. El compromiso de promoverlas, este año vamos a estar muy rodeada de mujeres, porque esta exposición es de mujeres luchadoras. Estamos iniciando este ciclo de literatura. Vamos a tener en octubre una gran exposición también curada por Ana Elena Malet de diseño mexicano, que también son mujeres creadoras. Entonces, pues ya el otro año le dedicaremos a los hombres, pero este año va para las mujeres. El compromiso con la visibilidad y con este ciclo que iniciamos hoy, pues es presentar a 3 escritoras maravillosas, Rosario Castellanos, Margot Glantz y Elena Poniatowska, 3 autoras que no solo han aportado prestigio internacional a la literatura mexicana, sino que al día de hoy son referente cultural para cualquier mexicano. Rosario Castellanos cultivó el ensayo, la narrativa, la poesía y el teatro. A lo largo de su producción literaria planteó problemáticas que sufrían grupos discriminados de la época. La obra de Margot Glantz, que de hecho estamos tratando de que venga, la invitamos a Margot, y estamos viendo si lo logramos, abarca desde la novela y el cuento hasta el ensayo y la crítica literaria. Su focalización en el cuerpo femenino y su erotismo hacen de ella una escritora revolucionaria y explosiva. La única autora mexicana en ganar el premio Cervantes es Elena Poniatowska. Es un ejemplo de compromiso tanto en la literatura como en el periodismo. Es autora de varias novelas, pero también de crónicas que retratan eventos históricos del siglo XX mexicano desde una mirada colectiva. Estas escritoras han planteado la necesidad de ocupar espacios y que estos sean seguros. Su escritura es una búsqueda constante, no solo de la belleza, sino de un lugar desde el que su voz pueda ser escuchada. Muchas gracias a los escritores, a Amalia Bautista, muchas gracias, y a Juan Rivero por acompañarnos hoy en calidad de editores de Rosario Castellanos. Será un placer recordarla
Será un placer convivir con ustedes y escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de México por esta invitación. Me siento muy honrada por haber sido elegida para hablar esta tarde un poquito de Rosario Castellanos como poeta. Y bueno, muchas gracias también a todos los que han decidido pasar este rato de la tarde aquí. Yo quiero decir que no soy ni muchísimo menos la persona que más sabe de Rosario Castellanos, pero quizás sí soy una de las que más la admiran. Y esa admiración surgió de una manera natural, espontánea e imprevista. En México la leí, me deslumbró, me atrapó desde el primer momento y yo no podía dar crédito al hecho de que una poeta tan magnífica no fuera conocida o no muy conocida en España, porque yo nunca había oído hablar de ella aquí, ni había escuchado que nadie hubiera leído aquí un libro suyo. Entonces me empeñé en editarla en España, hice esta pequeña antología con la editorial Renacimiento y bueno, agradezco por supuesto al editor, a Abelardo Linares, que siempre apoyó la idea y se comprometió hasta hacerla realidad con mi entusiasmo y con mi idea de sacarla. Es verdad que los libros del Fondo de Cultura Económica están accesibles aquí en España habitualmente y que cualquiera que hubiera tenido un poco de interés podría comprarse la obra de Rosario Castellanos y conocerla. Pero fue una manera también de querer sacarla para hacerla un poco más nuestra, para tenerla en el catálogo de una editorial española, de una editorial prestigiosa de poesía en España, que estaba apostando en esta colección de las rayas de colores, como es conocida ya en todas partes, pues por antologías de autores imperecederos de este tipo de obras que merecía la pena pues tener al alcance en unas ediciones muy bonitas. Bueno, la antología salió creo que fue en 2011. Sí, en 2011. Y no sé si desde entonces Rosario Castellanos es un poco más conocida en España. No sé si esta edición y yo personalmente tenemos un granito de mérito en eso, pero me encantaría pensar que sí y que en estos últimos años se la ha leído un poco más y nunca será suficiente para lo que debería leerse. Bueno, si hay algo que me gustó especialmente o que me conquistó definitivamente de la poesía de Rosario Castellanos, es lo moderna que es. Lo moderna que es para los años en los que está escribiendo poesía, que empieza en los años 40, y como además muere muy prematuramente en el año 74, desde los años 40 hasta principios de los 70. Yo creo que no había en España nadie que escribiera como ella, nadie que se atreviera con ciertos temas, con esa flexibilidad y esa naturalidad del lenguaje, para hacerlo todo pues muy sugerente y al mismo tiempo muy claro, muy meridiano, muy abierto a la comprensión y al disfrute. Son poemas muy rompedores, muy rompedores. Son formalmente perfectos porque tiene un oído privilegiado esta mujer para la poesía, pero además son también muy libres. Y eso no es paradójico. Quiero decir que hay una poesía, la mejor poesía, que se puede atener a las normas técnicas, a la métrica, a la musicalidad, y sin embargo ser muy libre. Ser una poesía que se lee como si te estuvieran hablando al oído. No hay que ir al diccionario a buscar palabras, no hay que volverse loco diciendo qué habrá querido decir. No, lo que ha querido decir lo ha dicho, afortunadamente.
Y hay una cosa que es bastante sorprendente también por la época y otra vez por tratarse de una mujer. Y es que parece que no tiene pudor para hablar de las cosas propias, quizá las más dolorosas, de su autobiografía. Y yo creo que es porque desde el primer momento Rosario Castellanos tiene una conciencia colectiva. Aunque esté hablando de ella, sabe que no está hablando solo de ella. Sabe que está dando voz a quienes no la tienen, sobre todo a las mujeres, y que está hablando de sufrimiento humano en general, de miedos, de temores, de esperanzas, que no solamente le han tocado a ella o no solamente se le han pasado a ella por la cabeza. Es una fortaleza de pensamiento muy admirable que yo creo que muchas personas, y sobre todo muchas mujeres, habrían deseado tener y habrían deseado compartir. Con lo cual es una manera de encontrar ese regalo en la lectura de la poesía de Rosario Castellanos, que dice lo que a mí me habría encantado decir de esa manera. Es esa envidia buena que dice, esto me habría encantado escribirlo a mí, ¿no? Bueno, menos mal que lo escribió ella y lo hizo de la mejor manera posible. Luego, también hay una cosa que los críticos, que normalmente son hombres, han pasado por alto. Suelen pasar por alto cuando hablan de las mujeres las pocas veces que se dignan a hacerlo. Y es el humor, el sentido del humor. No se suele conceder a las mujeres sentido del humor cuando escribimos. No se les suele, digamos, dar el beneficio de que están jugando contigo cuando están escribiendo. Y Rosario Castellanos lo hace, porque tiene pues un humor negrísimo, pero además una capacidad de reírse de todo y de todos, empezando por ella misma. Ella decía que la risa es la primera manifestación de la libertad y que solamente los libres se ríen, porque probablemente los que no son libres no tienen tantas oportunidades para hacerlo, ¿no? O sea que esa agudeza y esa naturalidad para el sarcasmo que muchas veces no se ha entendido bien o se ha querido soslayar, yo creo que hay que rescatarla y hay que tenerla en cuenta. Ella, por ejemplo, decía que no estaba dispuesta a aceptar ningún dogma hasta ver si era capaz de resistir un buen chiste. A mí me parece que eso dice mucho de una persona, ¿no? O sea, no me vengan con cuentos. Si algo no resiste un buen chiste, quizá no merezca la pena creer en ello, mucho menos tomarlo como dogma. Y luego también tiene la poesía de Rosario Castellanos, o ella, como mujer, tiene una capacidad, una versatilidad muy importante y muy destacable para ir desde el más profundo lirismo en los poemas amorosos, de entrega, de declaración, de sufrimiento, hasta la más áspera crítica social. Cuando yo decía que su voz es una voz colectiva, es porque es siempre muy consciente de lo que pasa en el mundo, de toda la gente que está sufriendo en el mundo. O sea, un detalle que también dice mucho de ella, por ejemplo, es que cuando sus padres mueren y ella hereda las tierras de las que eran propietarios, ella decide no dárselas, no donárselas a los indígenas que las han estado trabajando siempre, sino devolvérselas. Ella considera que esas tierras siempre han sido de los indígenas, que ella no las quiere para nada y que les corresponden a las personas que han estado dejándose la vida literalmente allí durante generaciones. Entonces no es que se las dé, es que se las devuelve, y así lo manifiesta ella, ¿no? Rosario Castellanos es una persona que vive, que es mujer contra los hombres, blanca contra los indígenas y rica contra los pobres y culta contra los incultos. Entonces hay un montón de contradicciones ahí de las que ella es consciente y utiliza la literatura para ponerlas de manifiesto
y sobre todo para posicionarse. Siempre toma partido. Siempre sabemos dónde está, siempre sabemos lo que opina de las cosas, porque no se calla. No solo no se calla, sino que es muy clara en sus opiniones, en sus declaraciones. Estuvo escribiendo durante muchos años una columna en un periódico mexicano y estuvo dando clases mucho tiempo, y tanto en sus escritos como en su ejercicio de la docencia siempre estuvo dispuesta a decir lo que pensaba y a opinar sobre cualquier tema, por espinoso que fuera. Incluso se ha dicho, y se la tiene un poco como pionera en muchos aspectos del feminismo. Yo creo que Rosario Castellanos fue feminista por dos razones muy sencillas y probablemente sin proponérselo. Lo suyo no fue una adopción ideológica. Rosario Castellanos era feminista porque era mujer y era inteligente. Vamos a dejarlo ahí. Y como debería ser. Pero bueno, a mí me gustaría mucho leer poemas, aparte de estas cosas que se puede decir sobre su poesía. Como creo que el movimiento se demuestra andando, yo supongo que todos o casi todos los que están aquí han leído poemas de Rosario Castellanos, son conocedores de su obra y por eso han venido esta tarde. Pero yo creo que alguna parte de esta tarde la debemos dedicar a leer algunos de sus poemas. Me parece estupendo. Y yo creo que primero, si quieres, hablas tú de Rosario como narradora y luego hacemos esa lectura. Podemos ir comentando algunos de los poemas, algunas de las cosas que leamos. Estupendo. Yo, de hecho, había marcado, ahora lo comentaré, en Balún Canán algún fragmento que creo que también se podría leer. Perfecto. Y que sería interesante. Claro. Vale, genial. Pues entonces, si quieres, adelante. ¿Paso yo? Claro. Estupendo. Bueno, de nuevo, como ha dicho Amalia, muchísimas gracias a Casa de México por invitarme, por invitarnos. Es un gran honor estar aquí, en primer lugar, para hablar de Rosario Castellanos, una autora que me parece espectacular y a la que he disfrutado locamente revisitando, muy especialmente la poesía, porque bueno, he cogido tu antología y me la he empapado de pe a pa. Y en segundo lugar, porque bueno, para mí, como le decía a ella antes, pues es importante estar aquí al lado también de Amalia Bautista, ¿no? Hablando de este pedazo de escritora. Yo soy Juan Rivero, o Juan F. Rivero, soy poeta y traductor, pero hoy estoy aquí en calidad de editor de Ediciones Cátedra, en parte pues porque nosotros publicamos en el año 2004 Balún Canán, la que quizás sea la novela más leída, si bien bueno, se puede discutir si está más acabada Oficio de Tinieblas, su segunda novela o esta primera, pero quizá la más leída de Rosario Castellanos y uno de los grandes hitos de lo que se ha venido a denominar críticamente el indigenismo mexicano, concretamente el indigenismo de lo que se llama el ciclo de Chiapas, ¿no? de la región que ella pues, prácticamente radiografió en su literatura. Rosario Castellanos es una narradora que llega... Iba a decir tarde, pero no es tarde. De hecho, llega razonablemente pronto a la narrativa. Publica cuentos desde época muy temprana, en revistas literarias, con el grupo de los 50. Y, de hecho, su primera novela, Balún Canán, aparece cuando ella tiene, o en el año en el que ella cumple 32 años. Es un libro que se publica en el 57. Y, sin embargo, es un libro que no deja indiferente a la crítica. Ya desde el primer momento, Castellanos se plantea como la gran narradora que es. Se trata de un libro fascinante. No es una obra primeriza, yo diría que en ningún sentido. Y además, digamos que sirve un poco o continúa ese camino expansionista desde lo íntimo a lo colectivo del que hablaba Amalia en un primer lugar, ¿no? La narrativa de Castellanos se divide, digamos, en dos grandes épocas. Hay una primera época que alcanzó su plenitud y su desarrollo completo, que es este ciclo de Chiapas o el ciclo también de temática indigenista, y un segundo que no quedó sino empezado y que tenía una temática bastante más urbana, ¿no? Y que quedó apenas apuntado debido a su desgraciada muerte con 49 años, además al poco de cumplirlos en Tel Aviv. Castellanos murió electrocutada de una manera, bueno, pues francamente triste, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que podría haber aportado.
Dentro de este primer ciclo, que como digo es el más acabado desde una perspectiva literaria, pues destaca el desembarco en el indigenismo de una autora que ya venía muy preocupada por temas sociales fundamentales, ¿no? Para Rosario Castellanos, el feminismo, como ha dicho Amalia, fue una conclusión lógica, y el feminismo le llevó también a empatizar con el pueblo indígena, los distintos pueblos indígenas de la región de Chiapas, Yucatán, Guatemala, y todos esos pueblos de origen maya, ¿no?, que estaban absolutamente sometidos al hombre blanco, además concretamente al varón, a una estructura absolutamente heteropatriarcal y agrarista, hasta época pues muy reciente, por desgracia, ¿no? A pesar de que en México ya desde la época de la independencia estaba sobre la mesa la cuestión de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, este fue un asunto que en las regiones agrarias se demoró muchísimo, y prácticamente hasta la época que Rosario Castellanos radiografía un poco en Balún-Canán, no se llevó a cabo prácticamente con las reformas de Lázaro Cárdenas, ¿no? y con todo ese proceso con el que algunos historiadores consideran que culmina la Revolución Mexicana y que es el cardenismo, ¿no? En este contexto, Rosario Castellanos es una autora que, como también apuntaba Amalia, no se conforma con simplificaciones. De hecho, su literatura supone una cima para el indigenismo, o una primera cima, ¿no?, para el indigenismo de Chiapas, precisamente porque renuncia a todos los tópicos exotizantes y exotistas que la literatura indianista de finales del siglo XIX había volcado sobre el indígena, ¿no?, presentándolo como un ser inocente, perfecto, subyugado. No, Rosario Castellanos es consciente en Balún-Canán y en todo este ciclo de indigenista o de Chiapas, que ahora diré de qué obra se compone, de que para hacer a un personaje verídico, para darle al lector un personaje vivo con el que puede identificarse y al que pueda mirar a los ojos desde una perspectiva, ¿no?, con una identificación realista, necesita crear personajes complejos. Las mujeres que aparecen en la obra de Rosario Castellanos son extremadamente complejas, a veces contradictorias, como seres humanos reales, e igualmente lo son los indígenas. En Balún-Canán, un personaje y su mujer, ¿no?, están Felipe y Juana, que son un líder indigenista, y su esposa, tienen una relevancia enorme y llevan a cabo algunos actos que parten de su propia voluntad y que son muy arriesgados en términos éticos y morales, precisamente porque Rosario Castellanos quiere reflejar la complejidad del universo indígena y reivindicar los valores de su sociedad en el entorno de absoluta subyugación en el que se encontraban en el momento previo al cardenismo, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy importante porque efectivamente plantea una narrativa compleja que abarca numerosos aspectos de la ética y de la moral, y que presenta un relato de su tiempo apasionante, no solo en términos literarios, sino en términos históricos. Rosario Castellanos, además, como poeta que desembarca en la novela o en la narración, tiene un estilo espectacular. Y entonces, desde este punto de vista, yo al menos, si no la habéis leído todavía, no puedo dejar más que recomendarla, porque uno tiene la sensación, como cuando lee a otros grandes narradores, ¿no?, como cuando lee a Garro, por ejemplo, o como cuando lee a Lezama Lima, o como cuando lee a Rulfo, ¿no?, de que está leyendo un poema extremadamente bien abierto a la prosa, ¿no? Un texto rico, complejo, fulgurante, que tiene momentos de oscuridad y momentos extremadamente luminosos según conviene a la evolución de la trama, y que verdaderamente hacen de ella una narradora de muchísimo interés. Este primer ciclo, como comentaba, se compone de las obras Balún-Canán, que tenemos, como comentaba antes, editada en cátedra, pero también de la colección de relatos Ciudad Real y de su segunda novela Oficio de Tinieblas. También de Los convidados de agosto, ya un siguiente libro también ambientado en Comitán, pero que se centra un poco más en el examen de la burguesía, bueno, blanca o mestiza, ¿no?, de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, pues creo que hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden tener en cuenta y que se pueden reivindicar. En primer lugar, yo creo que lo primero que llama mucho la atención es esa relación o ese punto de contacto
que existe entre el feminismo y el indigenismo, ¿no? Entre esa pregunta continua que se hace Castellanos o esa mirada que ella lanza continuamente a quien está subyugado, a quien no puede ejercer ese yo, esa libertad de la risa, pero también del poder político, del protagonismo de las novelas, ¿no? Hay un poema estupendo que está recogido en la antología de Amalia, en la que Rosario Bautista, ante una pregunta de un periodista, ¿no? Dice, el periodista le ha preguntado que por qué empezó a escribir, ¿no? Y ella, fantásticamente, ¿no? Dice que por qué empecé a escribir, señor periodista, pues porque me incliné sobre un espejo y no había nadie, ¿no? Y no me parece una manera, no se me ocurre una manera más potente y poderosa, ¿no? De efectivamente reflejar esa necesidad de hablar. Tú lo decías antes, ¿no? Castellanos no se calla. Y no se calla porque no tiene que callarse, porque es consciente de que ha habido mucha gente callada, como ella, callada antes de sí, ¿no? Y desde esta rebeldía, desde esta necesidad de hablar, tiene también una necesidad de dar voz. Y sin embargo es muy interesante, porque se trata de una autora que tuvo problemas, tanto con la etiqueta de feminista como con la etiqueta de indigenista. Quizá porque las consideraba excesivamente reductoras o porque se sentía un poco reducida por esas etiquetas cuando ella en realidad quería explorar, ¿no? Lo máximo posible pues esos reductos de la individualidad, del yo, ¿no? Esos espacios de resistencia íntima que deben de ser ejercidos contra el otro en el mejor de los sentidos, ¿no? Hacia el otro, proyectados hacia el otro. Y bueno, para nosotros, en este caso en Ediciones Cátedra, presentar Balún Canán en el año 2004 pues, fue en primer lugar un acto de riesgo, ¿no? Porque, como decía Amalia, Castellanos es una autora bastante desconocida aún hoy en España, cuando su obra está disponible, como decíamos antes, no solo a través del Fondo de Cultura Económica, sino también de estas ediciones que, si bien parecen destinadas a un público minoritario, yo estoy convencido de que van creando, ¿no? Van abriendo apetito y van creando un espacio, ¿no? Publicar a una autora o a un autor en letras hispánicas, además, suele suponer acompañarlo del conveniente aparato crítico. Es decir, en este caso esta edición es de Dora Sales, una especialista más que reconocida en México, ¿no? Pero implica contextualizarlos, implica defenderlos delante de un público que en una gran mayoría de casos desconoce al autor, ¿no? E implica presentar su obra en un lugar dentro del canon, en este caso del canon de las letras mexicanas y, por supuesto, del canon de las letras hispánicas. Y para nosotros, como siempre que apostamos por un autor que aún no está en la colección, fue un ejercicio necesario. Entonces, bueno, en ese sentido y partiendo de aquí, yo creo que si quieres podemos empezar a charlar. Sí, claro que sí. Me ha hecho gracia que hayas mencionado precisamente el poema este de la entrevista, cuando ella dice que se asomó al espejo y no había nadie y que por eso escribe, pero hay algo mejor todavía que esa frase en el poema, que es lo que dice inmediatamente a continuación. No. Dice, escribo porque yo un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. Se da cuenta el vacío. Y junto a mí los otros chorreaban importancia. A mí me parece mucho más definitorio esto. Los demás chorreaban importancia. O sea, yo no era nadie, ni siquiera me reflejaba en el espejo. Era el vacío. Pero los que chorrean importancia alrededor, eso es tremendo. Sí. Tremendamente descriptivo, ¿no? Y bueno, sí, yo había seleccionado aquí unos cuantos poemas para leerlos. Y antes de leerlos, bueno, este primero, fíjate que precisamente es el otro, que tú hablabas del otro. Rosario Castellanos siempre tiene en cuenta al otro o a los otros, lo decíamos hace un momento, pero le tiene en cuenta incluso como necesario para que exista la poesía. Probablemente ella no se habría dedicado, como dice mucha gente, no, yo escribo para mí. Eso es mentira, nadie escribe para sí mismo, yo no me lo creo. Pero bueno, yo creo que ella tampoco habría sido capaz ni de hacerlo ni de decir nunca escribo para mí, porque el otro está ahí siempre. Y no solamente para la poesía, para la literatura, está ahí en nuestra existencia las 24 horas del día. Y este poema se titula así, El otro.
¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo, lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. Es impresionante. Es impresionante. Yo es que creo que esta mujer... Es impresionante. Me recuerda también al hecho de que su poesía reunida, ¿no?, que se publicó poco antes de que ella muriese, se llamaba Poesía no eres tú. No eres tú. Poesía Así no eres es. tú, ¿no? Y desde esta perspectiva creo que se entiende muchísimo mejor, ¿verdad? Claro. El título. ¿Vas a leer algo tú de...? Sí, leo algo de Balún Canán, si quieres. Sí. Voy a leer un fragmentito del final, pero todo el mundo tranquilo, que no es spoiler. Balún Canán, un poco para hablaros ya de esta novela en concreto, ¿no? Es una novela que está estructuralmente... digamos que se concibió de manera muy inteligente a nivel estructural, ¿no? A mí al menos me lo pareció desde el primer momento. De hecho, Castellanos en entrevistas solía comentar, y de hecho hay un pasaje de un artículo suyo sobre su propia obra en el que lo deja muy claro, ¿no?, que esta estructura había surgido un poco por necesidad, ya que se trata de una novela con muchos elementos autobiográficos. No es una novela exactamente autobiográfica, pero está absolutamente teñida de su infancia en Comitán, en Chiapas y en el ambiente rural, ¿no?, de esas regiones, ¿no? Entonces ella, como niña además nacida en el seno de una familia terrateniente, que tenía también bajo su dominio a una serie de población esclava, esencialmente esclava, ¿no?, indios, trabajadores, la niña tiene una nana, además también varias cargadoras, etcétera, una serie de indígenas que están continuamente con su familia. Ella veía una serie de injusticias y de situaciones que como niña no comprendía. Y eso está extremadamente bien reflejado en Balún Canán, que se estructura en 3 partes, de las cuales la primera y la tercera están narradas por esta niña. Es una niña que, curiosamente, en la novela no tiene nombre. Y a mí me parece un detalle muy importante, porque el hecho de que en ningún momento conozcamos el nombre de la narradora, o no exactamente la narradora, sino del personaje en torno al cual sigue la narración, ¿no?, dice mucho de ella misma, porque es un personaje absolutamente ninguneado, que de hecho puede escucharlo todo porque no hay nadie que repare en ella. No hay nadie que la saque de la habitación, no hay nadie que la aparte. Como sin embargo, sí hay muchas otras personas pendientes de su hermano menor, que a pesar de ser el menor, es el heredero natural porque es el varón de la familia, ¿no? Y en este contexto, Castellanos presenta extremadamente bien la estructura familiar de ese contexto y además las injusticias que se producen en ella. La segunda parte, sin embargo, está narrada desde el punto de vista de un narrador más tradicional, un narrador omnisciente, y se presentan en ella una serie de hechos a los que probablemente la mirada de una niña no habría podido llegar, al menos con la profundidad con la que hace este narrador, pero digamos que se presentan ya las injusticias directas del conflicto entre los indígenas y los patrones provocado por la aplicación de la legislación cardenista, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento, aunque podría leer muchos de la novela, pero bueno, para que paladeéis un poquito el estilo. Este se corresponde con la tercera parte y, por tanto, como decía antes, tiene que ver, ¿no?, con esta voz de la niña, que, como veréis, es espectacular, ¿no? Y dice: la luz regresa y vuelve a irse. El reloj del cabildo da fielmente las horas, pero yo no llevo la cuenta del tiempo que ha transcurrido desde que estoy recorriendo la casa, abriendo y cerrando las puertas, llorando. Camino torpemente, con lentitud. Doy un paso y después, mucho después, otro. Avanzo así en esta atmósfera irrespirable de estrella recién derribada. El día se esparce, desmelenado y sin olor, en el jardín.
Juan, me estaba acordando de una anécdota terrible cuando hablabas del hermano y de ella, que yo recogía en el prólogo porque me pareció suficiente. Anécdota, bueno, no es una anécdota, o sea, es un hecho fundamental en la vida de Rosario Castellanos, y es que ese hermano muere. El hermano menor, el heredero, el príncipe de la casa, muere. Y ella, yo creo que se sintió siempre culpable de no haber muerto ella en lugar del niño, ¿no? Porque ella sí era prescindible. Y lo cuenta, voy a leer literalmente sus palabras. No es un poema, es algo que ella escribió en otra parte. Dice: mi mamá se dedicó a hacer jueguitos de espiritismo con una amiga suya. En uno de esos juegos, la amiga tuvo una revelación que recuerdo muy vivamente a pesar de mis 8 años, porque fue para mí determinante. Estábamos descansando en el comedor, mi hermano de 7 años, mi mamá y yo, cuando entró despavorida esta amiga, con el pelo blanco todo parado y sin peinar, como una especie de medusa, y le dijo a mi mamá que acababa de aparecérsele un espíritu que le avisó que uno de sus 2 hijos iba a morir. Entonces mi mamá se levantó como resorte y gritó: pero no el varón, ¿verdad? Quiero decir, alguien que vive con eso desde los 8 años y que luego además efectivamente el hermano muere, creo que no se pudo quitar nunca la culpa de estar viva. Y bueno, voy a leer este poema que quizás sea uno de los más conocidos porque se ha utilizado muchas veces para representar o para manifestar la perplejidad de las mujeres en el mundo. Meditación en el umbral. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Bueno, es que es una pasada, ¿eh? Como poeta, yo de verdad os recomiendo... ¿Puedes poner un poquito más Sí, de por agua? supuesto. Vamos a ver si el pulso no me hace cometer una atrocidad ahora. No, está todo controlado. Gracias. Pues desde luego es que es una poeta apasionante. Yo os recomiendo muy encarecidamente. Yo me lo he pasado como un enano con esta antología, con Juegos de Inteligencia, que además me parece que está muy acertadamente titulada, también te lo quería decir. Y es una cosa curiosa, y yo te quería preguntar, a ver, también cuál es tu opinión sobre esto, que Castellanos sea tan desconocida en España. Yo no me lo puedo creer todavía. Es que estoy perpleja y estoy indignada. Llevo muchos años Claro. indignada por esto. ¿Cómo es posible? O sea, es que yo estos pasados días preguntaba a mis amigos y bueno, no tengo amigos que sean precisamente poco lectores, de hecho, todo lo contrario, tengo amigos que suelen ser escritores e intensos, y algunos conocían a Rosario Castellanos de nombre y muy pocos la habían leído. Y voy a decir todas, porque no quiero faltar a la verdad, todas las que la habían leído eran además latinoamericanas, de un país o de otro, ¿no? Y verdaderamente me parece indignante porque es que, sin embargo, los autores masculinos, ¿no?, están absolutamente representados en los planes docentes, pues a Rulfo, ¿no? ¿Quién no conoce a Juan Rulfo, ¿no? Sí. ¿Quién no conoce a...? En fin. Bueno, yo siempre digo que en esta labor que llevamos todos, de alguna manera, las instituciones y los particulares, que llevamos años en una labor de rescate de autoras que han sido ninguneadas, silenciadas, olvidadas, menospreciadas o como se quiera llamar, y que me parece fundamental y me parece una labor importantísima. Yo siempre digo que esa labor hay que complementarla con otra,
que es la de quitar a muchos señores que siempre han estado en el canon y que no deberían estar. Porque hay muchos señores que son muy malos. Entonces, por favor, yo no voy a empezar a decir nombres porque supongo que para gustos los colores, pero creo que faltan muchas y sobran todavía más ellos. O sea, faltan muchas y sobran muchos, muchísimos. Y yo creo que si seguimos en esta brecha, pues alguna vez a lo mejor conseguimos tener una idea más justa, más sensata y más acorde con la calidad de lo que hicieron unas y otros, una nómina de gente que realmente merezca la pena. Pero no podemos pasarnos la educación primaria, secundaria y superior estudiando gente que de verdad no habrían pasado ni la preselección en un concurso de poesía de pueblo. De verdad. De verdad. Y sin embargo tenemos pues, gente maravillosa como Rosario Castellanos, a quien aquí no se la conoce. Totalmente. Entonces, bueno, yo esto lo voy soltando por ahí a ver si va calando. Además, una cosa, no sé, quizá no estéis de acuerdo conmigo, pero una cosa que además a mí me resulta un poco triste, ¿no? Es que hay veces en las que, y lo triste no es que una escritora se haga muy conocida, eso es fantástico, ¿no? Si es buena y tiene el talento, como es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos años saltó, y ha sido muy positivo, ¿no? Elena Garro a la popularidad, se ha reeditado Los recuerdos del porvenir, y sin duda es un libro que lo merece, o sea, se trata de una novela espectacular. Pero claro, en este sentido parece que haya hecho falta la historia con Octavio Paz, bueno, de ninguneo absoluto, escandalosa, dolorosa, hiriente, para que cojamos esta autora y la pongamos como una bandera y digamos, joder, esta mujer, ¿por qué nadie está leyendo a esta mujer? ¿No? Y a veces da pena, ¿no? Que uno dice, pues yo pienso, por ejemplo, en Castellanos, y Castellanos es una persona que está muy reconocida en México, forma parte de los cánones escolares, es muy conocida, y sin embargo todavía no se ha dado el momento de importarla, ¿no? a España. Yo creo que llegará, porque la construcción del canon también va funcionando así, ¿no? Se va poniendo granitos, lo que tú dices, se van poniendo ojalá. Granitos y granitos. Yo al menos tengo esa fe, ¿no? Ojalá, ojalá. Seamos optimistas en esto. Y... yo no sé, ¿tú querías leer alguna otra parte de Balún Canán? Porque a mí me parece muy sugerente también la prosa. Pues. Y sobre todo porque yo querría leer una serie de poemas que a lo mejor es un poco largo, entonces prefiero que la gente descanse de mí un ratito contigo. Pues mira, yo creo que esta vez me voy a ir al principio, ¿no? Vamos a leer un poquito del segundo fragmento, ¿no? La niña aparece presentada en la novela. Bueno, en la novela también hay un componente que a mí me parece también muy inteligente por parte de Castellanos, de introducción de la literatura maya clásica, antigua, y va apareciendo, de hecho hay un epígrafe en cada una de las partes, ¿no? Del Popol Vuh y de otros libros canónicos de la literatura maya, y continuamente esa presencia de lo indígena se da desde el principio de la novela, que empieza precisamente con un fragmento, ¿no? Que dice así: y entonces, coléricos, nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño de la hoguera, sube el humo en el viento y se deshace, queda la ceniza sin rostro, para que puedas venir tú y el que es menor que tú y les baste un soplo, solamente un soplo. No me cuentes eso, ese cuento, nana. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso se habla con los granos de anís? No soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años, los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda, y cuando me yergo puedo mirar de frente a las rodillas de mi padre, más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi padre es diferente, sobre su pelo, tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más, nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel, ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano, y a mi hermano lo miro de arriba abajo, porque nació después de mí y cuando nació, yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. Por ejemplo esta: Colón descubrió América.
Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera y alza los hombros con gesto de indiferencia. La rabia me sofoca. Una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia. No te muevas tanto, niña, no puedo terminar de peinarte. ¿Sabe mi nana que la odio cuando me peina? No lo sabe, no sabe nada. Es india, está descalza y no usa ninguna ropa debajo de la tela azul del sec. No le da vergüenza. Dice que la tierra no tiene ojos. Ya estás lista. Ahora el desayuno. Bueno, esta presentación, ¿no? es como decía antes, el principio. He leído el principio de Balún Canán, ¿no? y ya veis cómo es, ¿no? Esa presentación del universo narrativo de la obra, en la que de pronto irrumpe. Quien empieza hablando, ¿no? es la nana, y ese cuento es el cuento de la historia, ¿no? De los indígenas desposeídos, ¿no? Y sin embargo, claro, la niña, su reacción ante ese cuento es decir, no me cuentes ese cuento, nana, ¿no? Porque claro, es un cuento terrorífico. Es un cuento que espanta, ¿no? Y bueno, yo creo que este fragmento también da una idea, ¿no? Un poco del estilo maravilloso con el que, a mi juicio, al menos está compuesta esta novela. Además es de una ternura, Sí. Es precioso. Bueno, os decía que quería leer unos poemas, es una serie de 6 poemas, no son muy largos de todas formas, que se llaman, el título genérico de todos es Kinsey Report. Kinsey fue un señor que hizo, como en los años 40, 50, un informe del comportamiento sexual de los estadounidenses. Primero hizo un tomo del comportamiento sexual de los hombres y a los pocos años sacó otro sobre las mujeres. Esto se basó, parece ser que luego la metodología no era muy científica, pero bueno, se basaba en una serie de entrevistas anónimas que la gente respondía y se abordaron temas que no estaban en la calle, no estaban en las familias, no estaban en la buena sociedad en ese momento, como la homosexualidad, la bisexualidad, o cuánto tenía cada uno y cada una de homo o heterosexual o de bisexual en su vida afectiva o carnal, sin más. Entonces, Rosario Castellanos hace una serie de poemas, estos 6 poemas, donde cada poema es una especie de entrevista, de esas entrevistas anónimas, con 6 tipos de mujeres. Son las respuestas de 6 tipos de mujeres. 1. Si soy casada, sí. Esto quiere decir que se levantó un acta en alguna oficina y se volvió amarilla con el tiempo, y que hubo ceremonia en una iglesia con padrinos y todo, y el banquete, y la semana entera en Acapulco. No, ya no puedo usar mi vestido de boda. He subido de peso con los hijos, con las preocupaciones. Ya usted ve, no faltan. Con frecuencia, que puedo predecir, mi marido hace uso de sus derechos o, como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal. Y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre, por decoro, pero siempre también cedo, por obediencia. No, no me gusta nada. De cualquier modo, no debería gustarme, porque yo soy decente y él es tan material. Además, me preocupa otro embarazo y esos jadeos fuertes y el chirrido de los resortes de la cama pueden despertar a los niños que no duermen después hasta la madrugada. 2. Soltera, sí, pero no virgen. Tuve un primo a los 13 años, él de 14 y no sabíamos nada. Me asusté mucho. Fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar, y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio me daba vergüenza, me humillaba que los hombres me vieran de ese modo después. Que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas, porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro. Y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. ¿Que por qué lo hago? Porque me siento sola. O me fastidio. Porque no lo ve usted, estoy envejeciendo. Ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío. 3. Divorciada. Porque era tan mula como todos. Conozco a muchos más, por eso es que comparo.
De cuando en cuando echo una cana al aire para no convertirme en una histérica, pero tengo que dar el buen ejemplo a mis hijas. No quiero que su suerte se parezca a la mía. 4. Tengo ofrecida a Dios esta abstinencia. Por caridad no entremos en detalles. A veces sueño, a veces despierto derramándome y me cuesta un trabajo decirle al confesor que otra vez he caído porque la carne es flaca. Ya dejé de ir al cine, la oscuridad ayuda y la aglomeración en los elevadores. Creyeron que me iba a volver loca, pero me está atendiendo un médico. Masajes y me siento mejor. 5. A los indispensables, como ellos se creen, los puede usted echar a la basura, como hicimos nosotras. Mi amiga y yo nos entendemos bien, y la que manda es tierna como compensación, así como también la que obedece es coqueta y se toma sus revanchas. Vamos a muchas fiestas, viajamos a menudo, y en el hotel pedimos un solo cuarto y una sola cama. Se burlan de nosotras, pero también nosotras nos burlamos de ellos y quedamos a mano. Cuando nos aburramos de estar solas, alguna de las dos irá a agenciarse un hijo. No, no de esa manera, en el laboratorio de la inseminación artificial. Y 6. Señorita, sí, insisto, señorita. Soy joven, dicen que no fea, carácter llevadero, y un día vendrá el príncipe azul porque se lo he rogado como un milagro a San Antonio. Entonces vamos a ser felices, enamorados siempre. ¿Qué importa la pobreza? Y si es borracho, lo quitaré del vicio. Si es un mujeriego, yo voy a mantenerme siempre tan atractiva, tan atenta a sus gustos, tan buena ama de casa, tan prolífica madre y tan extraordinaria cocinera, que se volverá fiel como premio a mis méritos, entre los que el mayor es la paciencia. Lo mismo que mis padres y los de mi marido, celebraremos nuestras bodas de oro con gran misa solemne. No, no he tenido novio. No, ninguno, todavía. Mañana. Yo creo que si la gente quiere intervenir... Yo creo que sí, ¿no? Sí. A ver, yo creo que podemos abrir un turno de intervenciones, de preguntas, de sugerencias, por si alguien quiere decir algo. Siempre es bonito que estas charlas se abran así un poco a los demás. A mí al menos, por lo menos, me gusta. Díganme que no es moderna. Es maravilloso. Sí. Es que es verdad, parece que es de ahora escrito. Más quisieran. No, porque además de eso. No, no es verdad. A mí esta serie, de hecho, me recuerda un poco a Sharon Oates y a ciertos... Sí, tiene un poco ese estilo. Sí. Define muy bien el patriarcado, completamente. Totalmente, ¿verdad? Pero lo valioso es que hace tantos años y dado su entorno y su clase social, fuera tan consciente de ello. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo quería contar una anécdota que recordé cuando dijiste que era muy acertado el título de la antología, que lo es, pero una anécdota muy graciosa es que yo tengo la suerte de compartir piso con una chica que estudia filología hispánica. Entonces estamos constantemente hablando pues, de literatura, lo cual es genial. Y recuerdo que un día salí a dar una vuelta por una librería y me encontré con esa antología que no sabía que existía siquiera en la editorial. Y la compré y cuando llegué de vuelta, pues yo llegué al salón, dejé mi abrigo, dejé las cosas, dejé el libro y María, mi vecina, lo toma y dice: ¿te has comprado un libro de adivinanzas? Porque Juegos de Inteligencia le parecía un título como que de crucigramas, de adivinanzas, de algo así. Y yo, María, ¿pero no reconoces la portada? No sé qué. Y ya nos pusimos a charlar sobre Rosario Castellanos y todo eso y nada, me acordé de esa anécdota. Pues es preciosa, gracias por contarla. Yo decía que me parece muy acertado el título porque precisamente es que refleja muy bien lo que son estos poemas, ¿no? Es que hay un verdadero juego en el mejor de los sentidos, ¿no? Y además el título está sacado de uno de sus poemas también más emblemáticos, que se titula Ajedrez, que es un juego de inteligencia.
Entonces, bueno, me pareció que además muchas veces otra de las cosas que no se dicen demasiado de las escritoras es la inteligencia que tienen. Lo que ha dicho, ese cierto humor negro que está diciendo, ese cierto humor negro que está diciendo verdades tremendas, pero de una manera tan, bueno, tan que llega y con humor, pero negro. Sí, sí, así es. ¿Algún comentario más? ¿Os apetece que sigamos, no sé, leyendo? Es que no sé ni qué hora es. ¿Se sabe por qué razón ella fue a Tel Aviv? Sí, que Fue embajadora. México la nombró embajadora en Israel y vivió allí ejerciendo el cargo. Sí, de hecho, ella tuvo mucho éxito profesional en su momento. Fue también profesora universitaria, estuvo de profesora visitante en Wisconsin, en la propia Universidad de Tel Aviv. O sea, realmente fue una persona que consiguió acceder a ese cursus un poco literario que hasta ese momento se reservaba a los escritores varones, ¿no? Todos pensamos, por ejemplo, en el Octavio Paz diplomático, ¿no? Y Rosario Castellanos, de no haber sufrido, de hecho, esa muerte tan temprana, yo estoy convencido de que hubiera seguido refrendando ese cargo, ¿no? de una de las primeras lanzas a nivel absoluto, porque públicamente era una persona cuya muerte además provocó un shock muy importante en su momento en México, precisamente por ser una muerte tan poco esperada, ¿no? y tan desafortunada. También, además, hoy no hemos hablado de ella porque nos hemos dividido un poco la charla entre la poesía y la narrativa, pero además Rosario Castellanos es que cultivó todos los géneros literarios. Sí, Cultivó también el ensayo, escribió una tesis doctoral acerca de la cultura femenina, ¿no? Y bueno, yo tenía una recomendación que no me quiero olvidar de hacérsela. Sí, a ver, en su ensayo, en el libro Mujer que sabe latín, que es además como han titulado esta charla, sí. Yo les recomiendo muchísimo el primer ensayito de ese libro, que se llama La mujer y su imagen. Por favor, no se lo pierdan, porque parece que está escrito pasado mañana. qué bueno. Sí. Y bueno, la verdad es que en ese sentido se nota también mucho en la calidad y en la profundidad con la que presenta los temas, ¿no? Por ejemplo, en esta novela, Oficio de tinieblas, su segunda novela, es una novela, me he centrado más en Balún Canán porque es la que editamos nosotros y la que yo mejor conozco de las dos, pero ella sigue progresando en estos temas indigenistas y en Oficio de tinieblas, de hecho, es curioso porque se va a otro tema profundamente complicado y polémico, ¿no? Como es además la supuesta, porque no está comprobada la historicidad del hecho, ¿no? Pero la crucifixión de una persona por parte de una comunidad indígena en aras de, bueno, pues de conseguir un Mesías, ¿no? que sea equivalente al Cristo, que otorga un poder casi absoluto, ¿no? a los blancos, ¿no? Y ella sigue profundizando en estos temas, ¿no? El feminismo está muy presente en Balún Canán, como hemos visto, a través de las descripciones que hace de los personajes, de las situaciones. Ella se preocupa mucho por presentar además personajes que efectivamente reflejen la problemática y además de una manera estupenda, porque a mí me parece que uno de sus mayores méritos como narradora, como hemos visto, además, ella como narradora ya no asume siempre una voz en primera persona, sino que la abre a una coralidad, ¿no? Es justamente el abordar temas sociales sin caer en los tropos, digamos, un poco esperables de la novela social de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo estaba, no lo leo porque es que es bastante largo, pero estaba recordando un fragmento que a mí personalmente me puso los vellos como escarpias, y me sigue pasando el recordarlo, en el que se narra una clase de una maestra a sus alumnos, a la que de pronto asiste un inspector del gobierno, ¿no? Y el inspector del gobierno, que es alguien a quien han estado esperando por semanas y semanas, ¿no? La maestra decía, tal vez hoy venga, es realmente un inspector que viene a comprobar las calidades de la escuela, si la escuela cumple con la legislación, y claro, estamos hablando de Comitán, de una población relativamente pequeña en Chiapas, y entonces la maestra da clases en una
especie de casucha, las niñas están todas juntas, no hay ordenación por grados o por cursos, un poco ella decide cuándo se van cuándo las chicas se gradúan en función de cómo ella las vea preparadas, no hay un plan curricular claro, ¿no? Y a mí me pareció magistral porque presenta a la profesora pasando un miedo atroz ante la revisión de ese inspector, que sin embargo representa a la autoridad que está velando en ese momento por el cumplimiento de una ley que en teoría y con el tiempo en la práctica beneficiaba al pueblo, pero que sin embargo es salvajemente conflictiva, ¿no? Y esa situación, esa conflictividad tan dura, esos momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando a esa maestra, perdón por el pequeño adelanto, pero bueno, a esa maestra al final le impiden dar clases y termina dando clases privadas, ¿no? Entonces, es curioso porque al principio uno ve esa escena y asiste a esa presencia del inspector y al miedo de ella y a cómo las niñas además se quedan absolutamente sobrecogidas por la situación, y sin embargo se vuelve a ver al personaje más adelante, ya no tiene permiso para dar clase como maestra oficial del pueblo, pero sin embargo se gana la vida dando clases particulares a familias enriquecidas que no vienen de un origen terrateniente. Y eso lo critican el resto de mujeres que se enteran, ¿no? Están en una especie en un funeral, si no recuerdo mal, y dicen, fíjate en dónde están esos educando a sus hijos, ¿no? Y en realidad se ha presentado a lo largo del curso de la novela de una manera extremadamente sutil cómo esa ley se ejerce y termina dando resultados, porque el nuevo modo de vida de la profesora redunda en la educación de algunos que, si bien son privilegiados por dinero, hasta ese momento no accedían a la educación, ¿no? Y por supuesto también las escuelas para indígenas que el gobierno pone en marcha forzosamente y que los terratenientes intentan sabotear, ¿no? Es un modo, ella aborda las problemáticas sociales de una manera verdaderamente inteligente, sin someterlas a una visión blanca o negra y sin reducirlas, ¿no? Que yo creo que es otro de sus grandes méritos como escritora, como poeta y como intelectual, como ensayista en líneas generales, ¿no? ¿Podemos saber la hora? Sí, mira, ¿cuánto llevamos yo lo aquí? tengo, perdona, son y 33. Vale. Pues... Sí. ¿Hay una pregunta por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Oye, qué bonito verlos ahí, me da muchísimo gusto. Y sobre todo que estén aquí pues recordando, ¿no?, lo que es la obra de la maestra Rosario Castellanos. Estaba pensando que nosotros aquí en México pues es una autora que revisamos desde en la escuela, ¿no?, en la secundaria, en la universidad, está siempre presente. Y yo quiero aprovechar este rato pues no solamente pues para, o sea, no tanto para hablar de la maestra Rosario Castellanos, sino rápido recomendarles pues igual 4 poetas chapanecas de hoy en día, ¿no? Porque aquí en la librería del Fondo de Cultura Económica pues se pueden conseguir, así que hago el anuncio completo. Pero, por ejemplo, Mirta Luz Pérez Robledo es una poeta que ha sido publicada últimamente acá en España por la Editorial Ultramarina. Ella es una madre coraje porque hace 7, 8 años, en un crimen horrible de México, mataron a 5 mujeres y a un periodista en la colonia Narvarte. Una de ellas era su hija, que es Nadia. También es una razón por la cual estás mencionando, porque pues, definitivamente en México el tema de los feminicidios en algún momento tiene que parar. Mirta es una excelente poeta chapaneca que representa la última, los 70s, 80s, y está publicada acá en España. Chari Gumeta será también la otra poeta chapaneca que me gustaría recomendarles. Ella es una gestora cultural, la organizadora de festivales en Chiapas. Y justamente recordé lo de Comitán, porque Mirta es de Comitán también. Mirta Luz Pérez Robledo es de Comitán. Y finalmente, pues otros 2 libros que me gustaría mucho recomendarles, si acaso les interesa la escritura, la poética contemporánea de Chiapas, pues es Rodrigo Balam y el libro centroamericano de los muertos, que de hecho hace poco María Pérez López se acaba de publicar un libro que se llama el libro Mediterráneo de los muertos, haciendo una alusión directa a este libro de Rodrigo Balam. Y finalmente, pues Luis Arturo Guichard, que es un profesor de la Universidad de Salamanca y que es de San Cristóbal de las Casas. No, perdón, él es de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, nada, que sepan que aquí en España la cultura y la poesía chapaneca está viva y se puede conseguir y puede darle continuidad, ¿no?, a este trabajo que la maestra Rosario Castellanos comenzó en el siglo XX. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias. Luis Arturo publicó con nosotros hace poco, de hecho, una antología de la poesía epigramática griega. Luis Arturo Guichard. Pues muchísimas gracias.
Yo creo que si Muchas tenéis gracias. algo más que aportar, pues es el momento. Y si no, si a Amalia le parece bien, ¿no? Podemos ir despidiéndonos ya. Estamos en sus manos, o sea que lo que nos digan. Si quieren decir algo más. Un poema, cerramos con un poema. Venga. Vamos a ver. A ver, uno que no sea. Pues yo creo que podemos cerrar con ajedrez, que es el que da título a la antología, con esto de los juegos de inteligencia. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente, cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Muchas gracias. Estupendo, ¿no? Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Amalia. Ha estado Muchas gracias a ti. Si me permitís un momentito, voy a hacer de boletín de noticias, ¿vale? Como breve recordatorio. Esta es la primera charla de nuestro ciclo de luchadoras. La siguiente es el 29 de marzo, que vienen Paqui Noguerol y Carmen Alemany a hablar de la obra de Margot Glantz. Y la siguiente es el 26 de abril, que vienen Jordi Soler y Claudia Caño a hablar sobre Elena Poniatowska. Y además, como tenemos aquí club de lectura una vez al mes, sé que muchas ya estáis inscritas, pero mañana vamos a leer Oficio de Tinieblas, imparte la sesión Brenda Navarro, por si alguien más se quiere animar. Y también la semana que viene, el día 8, Día de la Mujer, tenemos a Rivera Garza y a Irene Vallejo, moderado por Brenda Navarro, que van a hablar precisamente de las exigencias del mercado editorial ahora mismo a las mujeres, la intención de encasillar la literatura de mujeres como algo que tiene que tratar siempre sobre unos temas limitados y cómo romper con ellos. Y hasta aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas y a todos. Pues Pues nada.